pastores autoritarios, o abusos ministeriales. Queridos hermanos, hoy día hay otro problema común dentro de la Iglesia de Jesucristo. Este problema es el abuso de autoridad de algunos pastores o líderes, los cuales solicitan de parte de la congregación una obediencia ciega y un sometimiento sin discernimiento alguno de parte del pueblo de Dios. Este tipo de pastor o líder ejerce la autoridad como alguien incuestionable e irrefutable, con cierto grado de soberbia y altivez. Se caracterizan también por establecer muchas normas. No me malentiendan, las normas son buenas y necesarias, demasiadas normas en cuanto al culto y el servicio a Dios, volviendo de esa manera a la esclavitud de la ley, ceremoniales y legalistas. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas 4, 9, 11. Este tipo de pastores se declaran incorregibles e incuestionables aunque jamás lo dirán abiertamente. Este tipo de pastores o líderes jamás permiten ser exhortados por la grey. Hay cristianos maduros a los cuales Dios también les habla. Ellos ponen disciplina y autoridad. Ellos mismos muchas veces no cumplen ni sus propias reglas, haciéndose de esa manera igual que los fariseos hipócritas. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23, 2, 4. Estos pastores ponen reglas estrictas y pesadas en cuanto al tiempo, horas de llegada, horas de salida, etc., y cuando ellos no cumplen sus propios parámetros, nadie les puede decir nada. Por ellos son la autoridad y solo ellos pueden corregir y maltratar o humillar a quienes no las cumplen, y actúan con soberbia, altivez y orgullo diciendo: ahora las ovejas van a corregir a su pastor. Por favor, no me digas nada. No te equivoques. Jesús nos aconseja y nos dice: hagan lo que ellos les diga, pero jamás sean como ellos. Estos líderes o pastores abusan de las ovejas, sometiéndolas a humillaciones y maltratos verbales, manipulación psicológica o amenazas, quitarle cargo al liderazgo, etc., si las personas que están bajo ellos no cumplen las normas establecidas por ellos en cuestiones en las que la Biblia hace absolutamente silencio. Estos líderes callan a las ovejas, que no digan nada, solo sométanse y nada más. Ellos intentan que los líderes o las ovejas se sometan a ellos, sin cuestionar ni discernir nada, simplemente que se sometan porque Él es el ungido y ya. Y esto, mis queridos hermanos, es antibíblico, ya que las sagradas escrituras te amonestan y exhortan a que disiernas todo, y que pruebes los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una era Juan 4, 1. Hermanos, no te puedes someter sin antes probar lo que dice el pastor y discernirlo a la luz de la escritura. ¿O acaso tu pastor no se puede equivocar? ¿No será que estaremos metiendo la incuestionabilidad del papado en el pastorado de la Iglesia de Jesucristo? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17, 11, es deber de todos los hijos de Dios el discernir las palabras predicadas a la luz de la Biblia. Además, hermanos, los líderes de la iglesia no son jefes autócratas que se enseñorean sobre la congregación, sino siervos que ejercen su autoridad con tacto y cuidado. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Gr. Anancastos igual compulsivo, obligatorio, por la fuerza, sino voluntariamente. Gr. Jecusios igual por voluntad, decisión, disposición, o intención personal del que recibe corrección. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío. Gr. Catacurieu igual controlar, subyugar, imponer, dominar, enseñorear, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Gr. Tupos igual modelo, ejemplo, semejanza, de la grey. Una era Pedro 5, 2, 3.
Precisamente lo que el fariseo ciego no hacía es ser el modelo de lo que quería que la oveja fuera. Él le decía a la grey puntualidad y él no era puntual, le decía a la grey orden, y él era desordenado. Le decía a la grey sean humildes y mansos, y él mismo era altivo. El pasaje de 1 Pedro contiene un llamado a apacentar la grey de Dios. La palabra apacentar comunica concepto de bondad, ternura y tranquilidad. Quien ha tenido la oportunidad de observar a un pastor de ovejas habrá notado que, de todos los trabajos que involucran el cuidado de animales, este es el que requiere mayor mansedumbre y sosiego. La oveja es un animal indefenso que fácilmente se mete en problemas. El buen pastor la conduce con un espíritu apacible y contagia al animal su propio comportamiento lento y pausado. Los movimientos violentos y agresivos tienden a espantar al rebaño. A modo de aclaración, el apóstol Pedro específicamente instruye a los ancianos a que no se enseñoreen de la grey. El diccionario define el término como controlar, subyugar, ejercer dominio, imponerse. Estas definiciones revelan un agresivo espíritu de competencia que busca una posición de supremacía sobre los demás. Viene acompañado del mensaje implícito de que el pastor merece esa posición de superioridad por ser mejor que los demás, ya sea por su rol, por sus dones o por su llamado. En la práctica, esta actitud produce congregaciones llenas de tensiones. La palabra del pastor no puede ser cuestionada porque tiene mayor autoridad que los demás. El pastor tiene derecho a decidir por los demás, sin darles la oportunidad a que piensen o participen en el proceso. Puede imponer cambios en la congregación sin consultar a nadie, simplemente por ser el pastor. Todas las decisiones que los demás quieran tomar deben ser autorizadas por su persona. Nadie puede avanzar en proyectos si él no ha dado su visto bueno. Usted ya se habrá dado cuenta que esta situación tiene matices bastante enfermizos. No obstante, es muy triste ver la cantidad de congregaciones que funcionan con estos parámetros. Pedro ofrece una alternativa a este modelo. Que el pastor / anciano sea ejemplo. En este enfoque el énfasis está en la vida del líder. Lo llama a estar más preocupado por su propia conducta que por vigilar si los demás obedecen o toman en cuenta. La razón es sencilla. El factor que más afecta el proceso de transformación en los demás es el impacto de una vida santa. El pastor no debe obligar a los demás, sino que, con su propia devoción, debe influenciarlos para ser como Cristo. ¡Qué tremendo desafío! Pero bien vale la pena invertir en este estilo de liderazgo. Las personas a las que usted ministra jamás serán iguales. Los pecados de los pastores. Los pastores autoritarios de hoy parecen caer presas de uno o más de los siguientes pecados mientras ejercen su ministerio. 1. Idolatría. Los deseos pecaminosos de algunos hombres de siempre estar en control, especialmente el control de las vidas de las ovejas del Señor. Tal pecado no es sino un intento apenas velado de jugar a ser Dios. Y no erremos, tales hombres llegan a ser como Dios para su rebaño. Apenas sorprende que los pastores con tales tendencias pecaminosas eventualmente lleguen a lograr una infalibilidad casi papal en sus iglesias. El mandamiento de Pablo a Tito en reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tito 2:15, es su verso clave en la práctica, si no es que también en precepto. Generalmente el pecado idolátrico del control es acompañado por un espíritu iracundo, amonestador y generador de ansiedad, dado que el líder autoritario no tolerará la pérdida de átomos en su universo personal de control, véase Ezequiel 34:4, Mateo 20:25. Una era Pedro 5:3. Tales pastores autodeificados producen congregaciones que tienen más temor de contrariar a los pastores que el que tienen de contrariar a su Señor y Salvador. 2. Falta de oración. Los pastores autoritarios no confían en la oración por su pueblo como el instrumento primario ordenado por Dios para la edificación de su pueblo. Como resultado, coaccionan e intimidan verbalmente a su pueblo para que se conforme. Buscan confiar solamente en el brazo de carne de sus propias tácticas de mano dura. Tales pastores carnales gastan más trabajo regañando, amenazando, manipulando, confrontando y ejerciendo disciplina para hacer que su gente se conforme a sus deseos que el que realizan ante el trono de la gracia buscando esa obra sobrenatural del Espíritu que conforma a los santos a la imagen de Cristo, véase 2 Corintios 3:18.
La palabra de Dios dice claramente que el arsenal de todo pastor incluye la vara y el cayado. Pero también enfatiza la importancia de la oración intercesora por el crecimiento del pueblo de Dios. 3. Incredulidad. Muchos pastores no creen que Cristo es Señor de su verdadera iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No creen que Dios el Espíritu Santo es también Señor de la iglesia, y que conforma al pueblo de Dios a su imagen. No creen que Dios el Padre ejercerá su amor paternal y su disciplina en las vidas de sus hijos adoptados. En su incredulidad, que le sigue muy de cerca los talones a su propia falta de oración, los pastores autoritarios desarrollan la mentalidad: si no hago que hagan esto, no lo van a hacer. O si no hago que hagan esto, ¿quién lo hará? Realmente no creen que el Espíritu Santo va a supervisar a su pueblo y a convencerles de pecado cuando están lejos del pastor. Tristemente, tales pastores crean una mentalidad de policía en sus congregaciones donde la vida de todos es monitorizada e inspeccionada cuidadosamente por cualquier desviación, y los pecados han de ser reportados al liderazgo de la iglesia inmediatamente. 4. Orgullo. Muchos pastores pecan de orgullosos, pomposos y prepotentes, al creer que porque tienen un nivel de autoridad otorgado por Dios, son mejores que el resto del liderazgo o que la grey en general. Por esa razón se declaran incuestionables e incorregibles por alguien a quien ellos consideran bebé espiritual, ignorando que Dios es soberano con su creación y que Él puede mandarle un bebé espiritual o un mundano para que lo exhorte. Un mundano me exhortó a mí que no me fuera de la iglesia, lo digo con propiedad, si él hizo hablar una mula, ¿qué es imposible para Dios? Nada. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Isaías 2, 17. Este pastor o líder está próximo a ser quebrantado. Dios aborrece y abomina al altivo, o sea que a Dios le das asco tú, si eres así. ¿Quién te has creído que eres? ¿Cómo te declaras incuestionable? ¿Cómo oprimes a tus líderes u ovejas? ¿Cómo te atreves a someter a la esclavitud de la ley a aquellos que Cristo libró del yugo con su sangre? No, pastorcito, no te equivoques. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4, 7. Todo lo que tienes viene de Dios, no te creas algo que no eres, sé humilde y busca más a Dios y aprende a cambiar incluso hasta tus posiciones teológicas y a pedir perdón por el daño que le haces a la grey. Un verdadero pastor de Jesucristo sabe reconocer públicamente cuando se ha equivocado, sabe pedirle disculpas a los que ha maltratado. Un pastor orgulloso jamás se disculpará, ya que este mismo justifica que él no necesita disculparse porque él es la autoridad y todo se mueve cuando él quiera. 5. Legalismo. Estos pastores hacen caer a toda la congregación en el legalismo. Debido a este estilo de pastoreo y señorío, les impone a las congregaciones a guardar toda la ley, los hace volver a la ley, y ponen cargas difíciles y pesadas de llevar, sirven de piedra de tropiezo y menosprecian la gracia de Dios. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Gálatas 5, 4. Hermanos, nadie puede cumplir la ley, nadie. No puedes subyugar al pueblo, la ley fue dada para conocer qué es el pecado. El pastor autoritario te impone reglas y normas y estatutos, más de lo que ya están en la Biblia. Las reglas son buenas y ayudan a mantener el orden, pero estos pastores nunca pueden pasar por alto el incumplimiento de las normas humanas impuestas. Jesús dijo: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Marcos 7, 7, 8. A este tipo de pastores les importa más tu puntualidad a las heridas de tu corazón, le importa más que andes saco y corbata a que traigas un corazón dispuesto a adorar. Para este pastor sus palabras son como palabras de Dios y tú no puedes incumplirlas porque a él Dios le habla y a ti no. Eso da a entender con esa actitud, por lo tanto tú tienes que someterte a todo lo que él dice, simplemente porque él lo dice. 6. Oposición.
Este tipo de pastorado autoritario se opone a Dios en su santo mandamiento, ya que Jesús dijo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15, y estos pastores, no te dejan predicar el evangelio. Este estilo de pastorado se caracteriza por coartar la libertad del cristiano de hablar de Cristo, ya que le exigen al cristiano a que se someta y que solicite autorización del ungido para predicar la palabra, cuando la comisión es algo que todo cristiano debe hacer y ningún hombre tiene la autoridad moral o espiritual para decirte que él te autoriza o no el hacerlo. Eso es una herejía. Algo muy clásico en este autoritarismo, es que estos pastores te digan que Dios no va a bendecir tu predicación solo porque no estás bajo cobertura o sumisión de la orden que te dieron de no predicar. Ellos le cierran la salvación a aquellos que podrían recibir el evangelio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23:13. Ellos quieren controlar todo lo que haces, lo que predicas, a quienes les predicas, con quién te relacionas, etc. Quieren controlar incluso lo que haces en tu tiempo libre y te manipulan a manera de que no faltes a una reunión o evento, porque si lo haces entonces ya no amas la obra de Dios o eres un rebelde. Los pastores autoritarios siempre te dirán que eres un rebelde o cabrito, si piensas distinto a ellos. Conclusión. Querido hermano, no te dejes dominar, sométete en el Señor a tu autoridad, prueba los espíritus, discierne por favor. Para eso Dios te ha dado la Escritura, no soportes maltratos o amenazas de tus autoridades eclesiásticas, obedece a las normas de la iglesia ya que son necesarias, recuerda que Jesús te hizo libre, no te amargues o margines si no puedes cumplir con las leyes de los hombres. Nunca dejes de predicar, no importa lo que te diga tu líder o pastor, predicar es un mandato de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:2-3. Y recuerda que es necesario que tú obedezcas a Dios antes que a los hombres, nunca dejes que nadie te diga lo contrario, la palabra de Dios siempre es suprema, porque es la palabra revelada de Jesucristo a los hombres. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Nunca dejes que nadie corte la palabra de Dios en ti. Dentro de ti fluyen ríos de agua viva, recuerda que el Espíritu Santo también está dentro de ti, a ti Dios te habla también, no solo al pastor, porque Jesús es el gran pastor, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:27-28. Hermanos, tú tienes la libertad de Cristo y tu lealtad incondicional es para Cristo. Oremos por nuestras autoridades y honrémoslas, pero nunca partes tus ojos de Jesús, es a Él a quien debes de obedecer incuestionablemente. Es sorprendente que aquellos ministros y sectas que están fuera de autoridad espiritual, tengan el cinismo de llamar rebeldes a aquellos que ciñéndose a las escrituras los cuestionan, piden reformas a prácticas autoritarias, se niegan a participar en ilícitos y los denuncian. Dicho de otro modo, hay sistemas religiosos que están en rebeldía, y que llaman rebeldes a aquellos que actúan en consonancia con la autoridad de las enseñanzas de Jesús. Increíble. Siempre discierne la palabra de tus pastores, ámalos porque ellos te cuidan, no los menosprecies, pero tampoco los aprecies sobremanera. No siempre la palabra que tu pastor predica, viene de Dios, no siempre todo consejo viene de Dios, abre tus ojos, discierne. Recuerda que tu pastor es humano como tú y que él también se puede equivocar, nadie está exento de equivocarse. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mateo 18:15. El Nuevo Testamento enseña que si nuestro prójimo está en pecado, tenemos el deber y compromiso de confrontar su falta. El negarse a hacer eso es pecado. Es una falta de amor. De hecho, no solo tenemos el derecho de cuestionarlos.
También tenemos el derecho de abandonarlos y salir de su esfera de influencia si se rehúsan a corregir su conducta inmoral o enseñanzas torcidas. Leamos lo que enseña al respecto Cristo. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15, 14. Guarda tu vida y la de tus líderes, no te rebeles contra ellos, ámalos. Ora por ellos para que caigan, para que no fallen. Nota. Este documento es explícito a los abusos ministeriales. Recuerden obedecer a sus pastores ya que ellos son una bendición. Recuerden que siempre tenemos que estar orando por ellos. Nunca los idolatres, nunca los ames desmedidamente. Intercede por ellos, son humanos y pueden caer. Es tarea del pueblo de Dios por constantemente en sus oraciones orar por el que te da el alimento espiritual. Recuerda que después de todo ellos son instrumentos de Dios. No hables mal de ellos. Acata las reglas dentro de tu iglesia a menos que éstas contradigan lo que mandan las sagradas escrituras.